Eliminados. Eliminados. La selección brasileña, la pentacampeona del mundo, eliminada del Mundial 2026 de manos de la Noruega de Haaland. El Scratch, la canariña, acaba de quedar eliminada del Mundial 2026, dejando una imagen para el olvido de las peores imágenes que se recuerdan en funcionamiento de una selección brasileña en una cita mundialista. Todo eso y más lo vamos a analizar a continuación, así que bienvenidos. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto. Ese es el himno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Juega en Corto. Un episodio duro, un episodio denso, donde vamos a hablar sobre la eliminación de Brasil, de la pentacampeona del mundo de este Mundial de Fútbol 2026. A ver, fue una eliminación dura. Sé que muchos ya pensaban que esto podía ocurrir. Yo quiero comenzar pidiendo disculpas a todos los que me ven, porque es cierto que cuando hice el video de la predicción, fallé en esta predicción. Yo dije que daba un puntito por encima a Brasil contra Noruega para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y fallé, dejándome llevar por la experiencia, dije en su momento, del cuerpo técnico, quizá para manejar este tipo de presión, este tipo de circunstancias, y porque estábamos viendo un muy buen Vinicius que se estaba cargando al hombro a la selección brasileña, y creía que de alguna u otra manera, así sea por un chispazo individual, la selección brasileña podía estar un escaloncito por encima y por ende clasificar a los cuartos de final. No pude estar más equivocado, nada más distante de la realidad que eso. Yo quiero comenzar diciendo que lo que nosotros crecimos viendo de Brasil, el famoso yoga bonito, acaba de morir. Y acaba de morir, ¿por qué? Porque para mí Neymar era el último representante que quedaba generacionalmente de esa Brasil, ¿no? De esa Brasil que hacía un juego asociativo, un juego combinativo, un juego brilloso para la pupila, un juego que deslumbraba al mundo. Recuerdan que en los últimos quizá 20 años tuvimos jugadores como Ronaldo Nazario, como Ronaldinho, como Kaká. En fin, no me voy a poner a dar una lista acá de las individualidades estrella que tuvo Brasil en su momento. Sí creo que Neymar era este último escalafón, que lo demostró durante años, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona cuando fue parte de esa MSN, ¿no? Ese tridente ofensivo del Fútbol Club Barcelona que lo llevó de hecho a ganar su última Champions con Neymar como estrella, ¿no? en sus filas. Sé que algunos estarán diciendo, oye Javier, pero Rafinha también está, oye Vinicius también forma parte de ese juego bonito. Quizás sí, pero no a ese nivel top que nos tienen acostumbrados o nos tenían acostumbrados las individualidades y las estrellas brasileñas. Vimos a un Neymar inclusive llorando hacia final del partido. No es para menos, un Neymar que si su mente, su mentalidad y sobre todo su cuerpo le hubiesen acompañado en su carrera, estaba llamado a ser uno de los grandes futbolistas de no solamente de la actualidad, sino de la historia, ¿no? Lastimosamente la carrera de Ney se vino a menos cada vez más. Las lesiones no lo acompañaron, también su parte psicológica, su parte mental, el entorno que lo rodeó no lo acompañó mucho en la carrera. Y pues la verdad es triste ver a una persona tan importante, a una persona que de alguna u otra manera en muchas noches nos iluminó la retina con su magia, pues sentado allí en el campo llorando, estando claramente consciente de que es su último
de que es su último mundial y que, bueno, se va eliminado en octavos de final, ¿no? Brasil, chicos, está lejos de lo que era, está lejos de eso que nosotros pudimos ver. Si han visto mis videos anteriores, se habrán dado cuenta de esta frase que he dicho cuando juega Brasil en el mundial y que colocaban a estrellas brasileñas que estaban en el palco. ¿Por qué no le dan la verde amarela a todos y que ingresen a jugar? Tal vez lo terminarían haciendo mejor. De hecho, vimos a esta Brasil contra Noruega sorprendiéndonos en algo, y era que en muchísimas ocasiones la vimos, sobre todo en el primer tiempo, atrás, reculando, esperando para salir a contragolpear. Esa no es la esencia que durante años nos tuvo acostumbrados el fútbol brasileño. Creo que la identidad se ha perdido, creo que hay que volver a los orígenes, creo que hay que volver a utilizar un cuerpo técnico, a tener un cuerpo técnico que conozca el fútbol base brasileño, que creo que en Brasil talento siempre va a haber y va a haber de sobra. Creo que no está bien canalizado, no está bien trabajado, y por consiguiente en su selección de mayores y en la exportación de jugadores de ese perfil mágico, brillante, vistoso, no está y pueda volverse a dar, ¿no? Desde el año 90, chicos, desde el Mundial del 90, Brasil no quedaba eliminada antes de la fase de cuartos de final. Creo que esto es la guinda al pastel de un cúmulo de malas decisiones de la Confederación Brasileña de Fútbol y del fútbol base en general en Brasil, que acaban acá, ¿no?, con esta eliminación en octavos de final por parte de una Noruega, que ya ahorita vamos a hablar de ella. Pero Brasil, es cierto que previo al inicio de la Copa del Mundo, más allá del nombre de Ancelotti, más allá de que Neymar termina siendo convocado, Brasil no nos daba el sustento colectivo para poder soñar y pensar que Brasil podía ser una protagonista fuerte y candidata por consiguiente al título de la Copa del Mundo, ¿no? De hecho, si alguien tenía este tipo de esperanza, yo creo que en el primer partido se le cae al darse cuenta que Marruecos lo aplasta, le pasa literalmente el carro por encima, sobre todo en esos primeros 45 minutos de ese primer partido, ¿no? Cuando Marruecos desbordaba con una facilidad enorme, con una intensidad de juego, con una velocidad de transición de balón muchísimo más rápida, y que Brasil nunca la vimos poder sostener un ritmo de juego por lo menos apropiado a lo que obliga esta cita mundialista. Sé que muchos se dejaron llevar por esa victoria ante Japón, pero la verdad es que no había sustento futbolístico que pudiese soportar una posible teoría de recuperación, ¿no? Quiero hablar de algunos nombres en especial, comenzar con el de Rafinha. Sé que muchos estamos pensando que quizá el funcionamiento de Brasil hubiese sido mejor con el delantero del FC Barcelona, con Rafinha, que lamentablemente se lesiona durante el Mundial. Por lo menos hubiesen sido dos las variantes ofensivas del conjunto brasileño, tanto Vinicius por un lado, Rafinha por el otro. Pero yo creo que Vinicius dio un paso al frente y se cargó muchas veces la responsabilidad del ataque brasileño. No es para menos, creo que sin Rafinha en campo era la figura número 1 mundialmente más conocida de Brasil, y creo que lo tenía que hacer, lo hizo. Para mí Vinicius no hizo un mal mundial, solo que lamentablemente pues no estuvo bien acompañado en el colectivo, y Vinicius necesita de alguna u otra manera estar muchísimo mejor acompañado para poder dar ese salto extra de calidad. Por su parte, quiero hablar también de Endrick, un futbolista que, aunque le vimos una muy buena y excelente campaña en el Olympique de Lyon este año, creo que no termina nunca dando ese paso que nos logre convencer y poderlo meter en esa lista como los mejores delanteros del mundo. De hecho, falla un mano a mano clarísimo que lo deja Vinicius solo contra el arquero. En el segundo control se le va largo el balón y no logra definir. Casemiro no es, y es imposible pensar que lo pueda volver a hacer, ese Casemiro del tridente del medio campo del Real Madrid, que gana esas 3 Champions consecutivas, ¿no? De Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro. No lo es y no lo va a volver a hacer. Y de hecho, durante todo el Mundial lo vimos ampliamente superado por muchos de los rivales del medio campo de los países que enfrentaron a Brasil en velocidad. Siempre llegaba tarde, siempre era desbordado. Y bueno, es más allá de ese gol que hizo en la ronda anterior, Casemiro como eje central del dominio y del mandato del medio campo en Brasil, creo que no le dio para más.
No le dio, efectivamente no le dio, y creo que esto Brasil, aparte de que carece de muchas cosas desde el punto de vista táctico, en la estructura de juego lo sintió muchísimo, ¿no? Y por último quiero hablar de Neymar, que se despide ya de los mundiales. Un Neymar que llegó con pinzas, que llegó lesionado, que se fue muy cuestionado por muchos la convocatoria de Ancelotti para Neymar llevarlo al mundial. Sabíamos que prácticamente lo estaba convocando primero por una petición país, segundo porque podía tener algún tipo de liderazgo en camerino, pero fíjense en las curiosidades de la vida, ¿no? Brasil va perdiendo y a Ancelotti no le queda ya de otra que jugarse la carta de Neymar. La carta de Neymar que no era imposible creer que podía hacer lo que hacía hace 10 años Neymar, de agarrar el balón, sacarse 4 o 5 jugadores y hacer gol. Si alguien estaba pensando que Neymar iba a ser la carta salvadora de esta Brasil frente a Noruega, estaba totalmente fallando allí en su concepción, ¿no? Sin embargo, pues hace el gol, hace el penal. En un penal en el que entra en un rifirrafi, en un toma y dame allí con Nyland, del arquero de Noruega, que a ver, no creo que fuera necesario, creo que fue producto más de la desesperación y de la condición mental que en ese momento tenía Neymar al verse sobrepasado en todas las instancias futbolísticas por Noruega y por consiguiente verse eliminado del Mundial. Y sobre el penal de Guimaraes, muchos pensamos en ese momento que Vini iba a agarrar el balón y no lo iba a dar, que lo iba a cobrar él, ¿no? Porque si recordamos, Vinicius en el inicio de la campaña anterior estuvo en el Real Madrid peleándose el lanzamiento de penal con Kylian Mbappé en el conjunto merengue. Bruno Guimaraes, 3 penales como profesional ha cobrado solamente aquí en Europa, 3. Y era el encargado de cobrar el penal de la pentacampeona del mundo. Eso ya nos dice muchísimo. Muchísimo, porque si algo ha tenido Brasil históricamente ha sido jugadores mágicos del yoga bonito, pero sobre todo jugadores de muy buen pie y jugadores que eran claves y decisivos en los lanzamientos, tanto de falta como del punto de penal. Ahora, por su parte, quisiera hablar también de Noruega. Lleva 3 participaciones en mundiales y es la primera vez que llega a los cuartos de final, de la mano de Haaland y de Nyland también, hay que decirlo, el arquero tapando ese penal y luego haciendo unas 2-3 tapadas, sobre todo en el segundo tiempo, de chispazos que hizo Brasil. Creo que ayuda a mantener allí en un principio el arco en 0 antes del penal de Neymar. Una Noruega correcta. Vamos a decir que es una Noruega correcta desde el funcionamiento táctico colectivo. Es una Noruega que busca tener equilibrio en todos los sectores del campo, pero que inclusive en la primera parte lo vimos con muchísima calma, tratando inclusive muchas veces de dormir el balón. Transiciones muy seguras, transiciones muy al pie. De hecho, vimos muchísimo a la estrella del Arsenal, a Martin Odegaard, regresando para tener solidez del manejo del balón. Creo que Noruega va a tener que dar un paso o 2 pasos más al frente, en ser mucho más propositiva si quieres soñar con algo o con una eventual semifinal, ¿no? Y por último quiero hablar de Haaland. Es imposible no hablar de Haaland. Haaland está desde hace años en el top de los delanteros centro del mundo. Es una bestia en el área. Es un jugador que creo que va a marcar una época en Noruega. Se va a convertir fácilmente en el jugador histórico más importante de la selección. Nada más y nada menos que 7 goles lleva en este mundial. 7 goles, empatando a Lionel Messi y a Kylian Mbappé. Tengo que chequearlo, no lo tengo ahorita acá, pero no recuerdo haber visto una Copa del Mundo donde 3 jugadores estuviesen peleando la bota de oro apenas en los octavos de final, clasificando para cuartos, con 7 goles cada uno. Es una barbaridad lo que estamos viendo. Y a ver, los 2 goles fueron auténticos golazos. El primero, un cabezazo durísimo dentro del área, mandó a volar prácticamente al defensa central brasileño que lo marcaba, y con eso abre la cuenta del marcador. Y el segundo, un golpe durísimo, certero, seco, al ángulo inferior derecho de la portería de Alisson. Y nada más, ¿no? O sea, con 2 chispazos, tampoco fue que Haaland apareció muchísimo en el partido, pero con 2 chispazos te clasifica para unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Chicos, lo de Brasil, creo que tienen que hacérselo mirar. Creo que tiene que haber una reestructuración en la base del fútbol brasileño que permita potenciar y explotar
esos talentos que seguramente hay. Y sé que muchos están celebrando la eliminación de Brasil a día de hoy. Yo personalmente espero, por los que nos gusta ese tipo de fútbol vistoso, ese fútbol que siempre nos regaló Brasil, que ojalá Brasil en los próximos mundiales vuelva a recuperar, vuelva a salir de este bache negativo y pueda volver a estar en la palestra del fútbol mundial como selección y nos pueda regalar ese fútbol colectivo, ese fútbol vistoso, mágico que durante muchísimos años vimos, y por qué no poder estar en las instancias finales, cuartos de final, semifinal y por qué una no eventual final del próximo mundial de fútbol. Por los momentos lo veo difícil, creo que es algo que va a tener que trabajar muchísimo Brasil desde el seno, desde su confederación y todos los clubes brasileños, y tiene que volver sí o sí a su esencia. Pues nada, chicos, gracias por estar allí. Suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales y vamos con más análisis del Mundial de Fútbol 2026. Venga. Juega en corto.